Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos comenzando la clase de hoy, el teórico, eh, que ya están visualizando, creo, los compañeros que están conectados y los presentes también, el título de la clase de hoy, la restauración conservadora. A los fines aclarativos, ya hemos finalizado entonces con los contenidos teóricos de la unidad 1 y 2 del programa, así que esta sería la primera clase de la unidad 3. Una unidad 3 que, bueno, reúne temas de historia argentina y latinoamericana, obviamente, como venimos trabajando. Puntualmente, en este caso, es un tema estrictamente referido a historia argentina. Por lo tanto, estos títulos que están viendo en pantalla se restringen a eso, a la historia argentina, ¿no? Y son títulos que en la historiografía argentina tienen una explicación. El periodo en cuestión es 1930-1943. Y los años que figuran son años claves, porque cada uno de esos años es el año en que se realizó un golpe de Estado. Así que tenemos la fecha del primer golpe de Estado, 1930, y la del segundo, 1943. Tengamos en cuenta que a partir del primero y por el lapso de los próximos 50 años van a haber recurrentes golpes de Estado. Van a ser 6 en total. Acá ya estamos visualizando los dos primeros. Bueno, justamente el primer golpe de Estado ya hubo una clase en la que explicamos de qué modo se ponía fin a la experiencia política radical con el primer golpe de Estado. Lo que vamos a ver ahora son los años siguientes entonces. Son los 13 años siguientes a ese primer golpe de Estado hasta llegar al segundo. Esos 13 años siguientes, en los libros de historia argentina y en los libros más recientes, se pueden encontrar titulados del siguiente modo, como están allí en pantalla. 3 nombres para un mismo periodo: Restauración conservadora, Década infame o República imposible. Y cada uno de estos nombres tiene un autor que los propone y que los explica. En el caso de Restauración conservadora, es un nombre que postula para esos 13 años el historiador Alberto Siria, es un historiador económico, y básicamente lo explica en el sentido de que hay un retorno, hay una restauración de algo que existió antes, y eso que existió antes era el régimen conservador, anterior al radicalismo inclusive. Bueno, ese régimen conservador regresa otra vez al centro de la escena política argentina a partir del primer golpe de Estado. Obvio que ese regreso no es una copia textual, pero sí hay bastantes rasgos que lo asemejan justamente a esa anterior etapa que para la historia argentina habíamos mencionado entre 1880 y 1916. Entonces, bastante de esos rasgos ahora retornan a la escena política argentina a partir de 1930. El segundo título, Década infame, quizás es el nombre más conocido de estos 13 años. La autoría le corresponde a José Luis Torres. José Luis Torres fue un periodista, un editorialista de varios medios, especialmente durante la década del 50. Em, y él fue el que acuñó este nombre, década infame, para estos 13 años, en alusión a que los gobiernos de estos 13 años que enseguida vamos a revisar son todos gobiernos viciados por el fraude, viciados por la corrupción, viciados por los negociados, de diferente tipo, algunos muy renombrados que vamos a mencionar también próximamente. Así que desde allí provendría este nombre de infame, ¿no? Lo de fama negativa por la corrupción, por los negociados, por el vicio del fraude, que nuevamente vuelve a practicarse. Y un tercer nombre, el de República Imposible, también para el mismo periodo, esta vez postulado por Tulio Alperindongui. Tulio Alperindongui, bueno, es un reconocido historiador argentino a nivel latinoamericano, ya fallecido, pero ha dejado una obra muy prolífica. Y entre esas obras, él postula el nombre de República Imposible. Y en alusión a que durante estos 13 años, y enseguida lo vamos a ir mencionando, hay una serie de corrientes políticas que están en pugna.
en Argentina durante esos 13 años. Y que cada una de esas corrientes políticas va a tener en su respectivo momento la oportunidad de que su proyecto político se vuelva hegemónico, y sin embargo nunca va a pasar. Porque siempre al estar en pugna con otras, entonces van a haber diferentes corrientes políticas en choque y ninguna se va a lograr consolidar. Van a haber momentos de consolidación efímera para algunas de estas corrientes, pero al poco tiempo van a ser reemplazadas por otras. Bueno, esto es como para empezar a introducirnos entonces en estos 13 años que tienen estos nombres alusivos a lo que vamos a revisar. Decíamos que esta etapa comienza con el primer golpe de Estado. Y bueno, estamos viendo algunos titulares que se publicaron en las fechas próximas al golpe de Estado. Algunas titulares de días antes del primer golpe de Estado, y otros a pocos días después. Después lo van a poder ver con mayor atención para focalizarse en los títulos. Pero bueno, había diarios como el diario La Fronda, que ya anticipándose a lo que finalmente iba a suceder, que es el primer golpe de Estado, decía como titular, lo leo, dice: el gobierno del señor Irigoyen está muerto, solo falta su entierro. Así titulaba a solo 1 o 2 días antes del golpe de Estado. Así que era un golpe de Estado de algún modo anunciado, ¿sí? En lo que finalmente ocurre. Otros titulares, como el importantísimo diario Crítica de aquellos años, titulaba, ya consumado el golpe, titulaba: jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución. Justamente apoyando explícitamente la consumación del golpe de Estado. Dice: la situación quedó del todo normalizada. Esto de que los golpes de Estado y los periódicos que lo avalan utilicen el término revolución va a ser una permanente en los próximos golpes de Estado. Siempre apelando a la idea de que no es un golpe, es una revolución pedida por el pueblo, necesitada, demandada por el pueblo o por las circunstancias. Entonces, de un modo de limpiar lo que en realidad es algo ilegal, porque los golpes de Estado son ilegales, todos, del primero al último, ¿sí? Entonces, en el afán de limpiar mediáticamente lo que en términos legales era totalmente ilegal y anticonstitucional, bueno, apelaban términos como esto, el de la revolución. Bueno, y otros periódicos, por ejemplo, La Razón dice: a las 17:15 se hizo la bandera blanca en la Casa de Gobierno, el Ejército Nacional avanza por la Avenida de Mayo en medio de un indescriptible entusiasmo popular. Nuevamente los medios, sí, exacto, ¿no? Como que los golpes están apoyados por la población, que obviamente hubo sectores de la sociedad civil que apoyaron el golpe de Estado. Por eso es que cada vez que hablamos de golpe de Estado, tenemos que inmediatamente pensar que son golpes cívico-militares. Cívico porque hay una porción de la sociedad que apoya o está de acuerdo con la acción, una acción que finalmente la llevan adelante los sectores militares, porque son los que manejan la fuerza justamente para realizar el golpe de Estado. Bueno, de este modo entonces los periódicos reflejaban el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que ponía fin entonces al gobierno de Irigoyen. Ah, sí, sí, sí. Había elecciones provinciales, las provincias tenían a veces sus propias fechas de elecciones, ¿sí? Pero quedaban claramente congeladas a partir de que se efectivizaba de hecho este cambio de gobierno. En esta proyección podemos ver a un grupo de personas que probablemente sea la primera y única vez que las mencionemos, pero que en su momento fueron determinantes para este proceso de legalización de algo que era ilegal, que era el golpe de Estado. Estamos viendo a los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la década de los años 30. En aquellos tiempos, como ahora, prácticamente son personas de las cuales desconocemos sus apellidos, sus nombres, sus corrientes, sus opciones políticas, ¿sí? Bueno, en aquel momento los miembros de la Corte Suprema eran 5: Sagarna, Figueroa Alcorta, Lavalle, Repeto y un tal Rodríguez Larreta, claramente familiar del actual Rodríguez Larreta. Así que ya tenemos algunos apellidos que vienen sonando de hace tiempo. Apellidos vinculados a las familias más importantes de la tradición porteña, política, comercial y terrateniente.
También se llama Horacio. ¿Y por qué los mencionamos? Porque a los pocos días de consumarse el golpe de Estado, de hecho, 10 días después de consumarse el golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia emite un documento que se llama la Acordada, es el nombre oficial que se le da a los documentos que emite la Corte Suprema de Justicia, en el cual la Corte Suprema de Justicia sencillamente legaliza a las nuevas autoridades que han tomado el poder mediante el golpe de Estado. O sea que la propia Corte Suprema de Justicia, que es la que debe velar por el cumplimiento efectivo de la Constitución, emite una acordada, un documento en el que sus firmantes, bueno, legalizan el golpe de Estado. Allí está el articulado, por si después lo quieren leer con un poquito más de detalle para revisar básicamente qué expresan. Pero en definitiva, el documento con mayores o menores términos jurídicos están básicamente blanqueando algo que era ilegal. Así que el nuevo gobierno está apoyado por los medios, con algún sector civil que también presta su apoyo y nombres, porque va a haber funcionarios civiles dentro de este nuevo gobierno militar, y también con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son estos nuevos gobiernos de la década infame? Bueno, en orden sucesivo, en la columna central, están los nombres de estos sucesivos gobiernos para estos 13 años que vamos a revisar. En primer lugar, el gobierno de José Félix Uriburu, que básicamente en términos políticos y sin eufemismo, aunque esté blanqueado y legalizado por cordadas, es una dictadura. Porque consumado el golpe de Estado, que es básicamente el desalojo violento de un gobierno legítimamente elegido, como era el de Irigoyen, asume el gobierno quienes realizan el golpe de Estado. Y en este caso, quien encabezó el golpe de Estado fue el general Uriburu. Y al asumir el gobierno, obviamente no es un gobierno legal en absoluto, entonces le cabe bien el rótulo de dictadura militar. ¿Sí? Dictadura porque, bueno, nadie votó para que esté allí en el cargo, asumen el cargo por la fuerza, y porque militar, porque los principales funcionarios de este gobierno, de hecho el propio presidente, es un militar. Lo que no quita que haya habido también funcionarios civiles formando parte del gobierno. Bueno, en este caso, el que ocupa el cargo de presidente a partir del golpe de Estado es José Félix Uriburu, el general José Félix Uriburu. Va a durar en la presidencia de esta dictadura 2 años, del 30 al 32. Los siguientes 3 son el que le sigue a Uriburu, otro militar, el general Agustín Justo, un general que también participa del golpe de Estado, pero que a 2 años del golpe de Estado llega a la presidencia por la vía electoral. O sea que es un militar que llega a la presidencia a través del voto. Ya vamos a ver en qué circunstancias. Pero por ahora es un militar que estuvo presente y apoyando el golpe de Estado y ahora siendo elegido a través del voto. Bueno, la presidencia de Justo 6 años, del 32 al 38. En el 38 hay elecciones a presidente. Y allí es electo presidente el binomio Ortiz-Castillo. Ortiz como presidente, Castillo como vice. Pero Ortiz solamente va a estar en el cargo de presidencia 2 años porque por cuestiones de salud va a tener que presentar la renuncia, por lo tanto asume la presidencia su vice, por eso es que aparece mencionado, Ramón Castillo, quien debió haber completado el ciclo de 6 años que le correspondía por haber ganado las elecciones con Ortiz, pero que finalmente no va a completarse porque justamente en 1943, segundo golpe de Estado del que ya daremos detalles. Entonces, para resumir, Uriburu llega al poder mediante golpe de Estado y se constituye una dictadura. Los siguientes son electos democráticamente, pero en cada una de estas elecciones hubo algún vicio de fraude, algún vicio de restricción, algún vicio de manipulación que ya detallaremos. Por eso es que los siguientes 3, en términos amplios, podríamos decir, o generales, son democráticos, pero con intervenciones o restricciones o manipulaciones que vamos a detallar. Bien, este es el panorama general de la sucesión de gobiernos. Sí, fraude patriótico, porque el fraude que se va a aplicar en la elección de esos presidentes, el de Justo, Ortiz y Castillo, es un fraude que en aquellos tiempos se le llamó fraude patriótico. Es un fraude que se hacía por la necesidad de velar
por los intereses de la patria, sabiendo que se hacía fraude, pero se lo justificaba que era en bien de la patria, por eso es que lo de fraude patriótico. Ya daremos algunos detalles más sobre el por qué. Sí. Sí, lo reemplaza Ortiz. Lo reemplaza Ortiz cuando Ortiz pide licencia médica. Ya no por voto, pero bueno, llega a ser el presidente porque Ortiz fue electo con el voto y él era el vice. Sí. Vamos a algunos rasgos generales de estos 13 años. Bueno, los primeros títulos, los primeros 4 que están punteados, ya los hemos visto en clases anteriores. En el contexto internacional simplemente repasamos que estamos en medio de una crisis, la crisis económica del 30, ¿sí? Que impacta en los países centrales y que se traslada a los países periféricos como América Latina. También ya hemos mencionado que en Europa se están fortaleciendo, frente a la crisis económica, frente a la crisis del liberalismo, se están fortaleciendo las experiencias políticas autoritarias de derecha, como es el caso de Mussolini en Italia, como es el caso de Hitler en Alemania. Esto sí creo que no lo habíamos mencionado, el tercer punto, ahora lo detallamos un poquito más. A partir de 1936 a 1939, en España comienza la Guerra Civil Española. Es una guerra que divide a la sociedad española en dos bandos, el bando republicano y el bando franquista. Es una guerra que, como toda guerra civil, enfrenta a la sociedad misma, e inclusive hay familias que van a ver políticamente divididas por esta disputa. Y es una guerra que en Argentina va a tener una enorme repercusión, dada la cantidad de inmigrantes españoles que hay en Argentina, que claramente están atentos a las circunstancias de su país de origen y a las circunstancias de sus familiares, y también porque a partir de esta guerra nuevamente se reactiva la llegada de inmigrantes españoles a la Argentina como consecuencia de la guerra civil que se desató en España. En España, recordemos un poquito brevemente, en 1936 se produce la toma del poder por el general Franco, ¿sí? Un general del ejército español, que desaloja del poder a los grupos republicanos que habían ganado las elecciones. El bando republicano era una aglomeración de partidos de izquierda, incluidos partidos socialistas, comunistas, también había miembros del anarquismo, o sea, todo el espectro de la izquierda española había ganado las elecciones y había bueno, alcanzado el poder político, elecciones mediante. Bueno, y el bando el faccioso de derecha del ejército realiza el golpe de la mano del general Franco y se inicia entonces una guerra civil entre estas dos posiciones. Una cruenta guerra civil que va a costar millones de víctimas en España, inclusive va a haber países que se van a involucrar en la propia guerra civil. Alemania se va a involucrar, la Alemania nazi se va a involucrar en apoyo de Franco, la Italia de Mussolini se va a involucrar en apoyo de Franco, el bando republicano va a recibir algún apoyo de la Unión Soviética, algún apoyo esporádico de Francia y de Inglaterra, pero finalmente Franco se va a imponer en esa guerra civil y bueno, se va a instalar en España la dictadura franquista, ¿sí? Que va a durar hasta la década del 70. Así que esta guerra en España es clave para inclusive para entender la actualidad española. Bueno, esta guerra va a tener enorme repercusión entonces en Argentina por la conexión que había entre ambos países por la masiva llegada de inmigrantes españoles que se reactiva a partir de esta guerra civil. Sí, del 36 al 39, la guerra civil española. Y al toque comienza la Segunda Guerra Mundial. 39 comienza la Segunda Guerra Mundial hasta 1945. También va a tener repercusiones en Argentina, la guerra va a impactar económicamente y también va a impactar mucho en la escena política argentina, porque comenzada la Segunda Guerra Mundial, la dirigencia política argentina va a tener que optar entre la neutralidad o entre apoyar al bando aliado o apoyar al bando o al grupo de las potencias del eje que encabeza Alemania. Y acá en Argentina va a haber de todo un poco. Van a haber posiciones netamente neutralistas, van a haber posiciones políticas vinculadas más a los intereses ingleses y norteamericanos, es decir, el bando aliado, y va a haber facciones de la sociedad argentina e inclusive dentro del ejército que van a estar entre la neutralidad y el tibio apoyo a la Alemania nazi. Así que también eso va a impactar o va a ser un elemento determinante al momento de ir reconociendo las corrientes políticas argentinas en esta década de los años 30.
pasando ya al plano político argentino, netamente argentino, durante estos años 30 van a emerger algunas temáticas que van a ser discutidas. La temática de la cuestión electoral. Desde los sectores que realizan el golpe de Estado o que apoyan el golpe de Estado contra Irigoyen, se va a plantear la necesidad de rediscutir la reforma electoral. Ustedes me dirán, pero ¿por qué si ya hubo una? Sí, efectivamente ya hubo una, la ley Sáenz Peña de 1912, pero justamente esa ley y su aplicación es la que había permitido que los gobiernos radicales ganen elecciones de forma sucesiva. Entonces los sectores políticos más conservadores entendían que esa ley a ellos no los beneficiaba para nada, que cada vez que se aplicaba la ley Sáenz Peña ganaba la Unión Cívica Radical. Entonces planteaban la necesidad de revisar las leyes electorales. ¿Sí? Es una temática que va a atravesar la discusión o va a estar presente en la discusión política de estos años. Otro tema que va a estar presente en estos años en la discusión política argentina va a ser un proyecto político que sobre todo lo va a encarar Uriburu, enseguida también vamos a referirnos a ese momento, pero Uriburu plantea y va a haber, y esa idea va a tener alguna correlación, inclusive después de Uriburu, que es la idea de reorganizar la vida civil, social y política de Argentina según un modelo, y ese modelo es el modelo corporativista. Este modelo corporativista era una especie de modelo intermedio entre el clásico liberalismo político y las extremas derechas autoritarias. Se planteaba como un modelo nuevo, un modelo superador de las viejas estructuras liberales. Y como que era un modelo que fortalecía la sociedad frente a la amenaza de revoluciones obreras, de riesgo de contaminación de ideologías socialistas, anarquistas. Entonces, supuestamente era un modelo que venía a fortalecer las sociedades y a organizar a la sociedad en cuerpos sociales. Por eso lo de corporativismo, en cuerpos sociales. Esta idea Uriburu lo va a intentar llevar a la práctica concreta, pero en Argentina va a ser resistida por los sectores liberales, que los hay y bastante presentes en las élites comerciales, empresariales, sobre todo. Así que desde allí va a ser resistida la idea del cooperativismo, pero que va a ser una idea que va a estar en danza en estos años. Otra cuestión que se va a discutir durante estos años va a ser la cuestión radical. ¿A qué nos referimos con la cuestión radical? Básicamente es a qué hacer con la Unión Cívica Radical. Desde los sectores más conservadores y vinculados al golpe de Estado, en algunos prevalece la idea de algún modo, hacer algo para eliminar a la Unión Cívica Radical, eliminar el partido, a sus líderes, en el sentido de de que no exista la Unión Cívica Radical, porque evidentemente existiendo y con Ley San Peña ganan las elecciones. Entonces la idea es qué hacer con la Unión Cívica Radical. Y esta pregunta de qué hacer con la Unión Cívica Radical no solamente es de los opositores al radicalismo, sino es inclusive de los propios radicales, porque hacia el interior del radicalismo durante estos años se van a plantear divergencias internas. Van a haber corrientes internas dentro del radicalismo que van a discutir fuertemente entre ellas. Y la discusión que van a tener es, o participamos de elecciones que, como vimos recién, estaban viciadas de fraude, o optamos por la abstención electoral. Y esas diferencias internas van a generar divisiones dentro del radicalismo. Y van a generar el surgimiento de movimientos internos dentro de la Unión Cívica Radical. Uno en particular que vamos a ver enseguida, que es el Forja. Ahora lo mencionamos nada más, enseguida daremos más detalles. Otra discusión que va a estar, otra temática que va a estar presente en lo político en estos años va a ser el tema de la manipulación del fraude electoral. Es decir, en algún punto, reconocer que si no hay reforma electoral, entonces habrá que aplicar o usar el fraude electoral. ¿Sí? Esto es algo que se propone de los sectores conservadores. ¿Sí? Ya que no hay reforma o no se puede aplicar una reforma, entonces nos vemos obligados por el bien del país a reactivar los mecanismos del fraude electoral. ¿Sí? Por eso es que también es una cuestión que va a estar bastante presente, sobre todo cada vez que se aproximen elecciones presidenciales. Y esto se va a discutir en torno a 1935, cuando justamente haya elecciones a presidente en 1935.
No, no, otros mecanismos. No volver exactamente al fraude como lo era en los tiempos de la oligarquía, sino utilizar otros mecanismos de fraude. Directamente al momento del conteo del voto, directamente al momento de enunciar los resultados, a posteriori. ¿Sí? O también, inclusive, el hecho de considerar eh, eh, vetar ciertos candidatos. Eso sería manipulación más que fraude. ¿Sí? O restricción más que fraude. Vetar la participación de ciertos candidatos o de ciertos partidos, o encarcelar oportunamente a determinados candidatos para que después no tengan chances de participar en las elecciones. Eso también era parte de esta discusión. Bien, ahora sí ya nos embarcamos en la primera de ese listado de presidencias que vimos al principio, que es en este caso la de Uriburu, la dictadura de Uriburu. Bueno, decíamos hace un momento que Uriburu es el que viene a proponer esta idea de proyecto corporativista. No es una idea original de Uriburu. Uriburu en todo caso está tomando o intentando tomar un modelo de afuera y aplicarlo en el país, en Argentina. ¿Cuál es el modelo que admira Uriburu? Bueno, en ese momento él como militar admira el, el proceso político italiano. Le intenta replicar en Argentina el modelo italiano fascista que Mussolini está llevando adelante en su país, en Italia. Así que él quiere copiar ese modelo e implantarlo en Argentina. Y ese modelo es el modelo corporativista, como decíamos hace un momento, entiende en dividir a la sociedad en cuerpos sociales. Es decir, que en primer lugar, si vos dividís a la sociedad en cuerpos sociales, estos cuerpos sociales expresarían a la sociedad en términos sociales, obviamente representándolos, pero también representándolos en términos políticos. Por lo tanto, se eliminarían los partidos políticos o no habría necesidad de partidos políticos porque cada cuerpo social ya en sí mismo sería una representación política. ¿Y cuáles serían los cuerpos sociales? Bueno, sería el cuerpo social de los empresarios, sería un cuerpo social, el cuerpo social de las instituciones religiosas, básicamente la Iglesia Católica, el cuerpo social de los obreros o trabajadores, y el Estado como árbitro entre esos cuerpos sociales. ¿Se entiende? De ese modo, reitero, quedarían obsoletos las figuras de los partidos políticos, quedarían obsoletos las figuras de los sindicatos. Bueno, realmente plantea toda una renovación o reordenamiento social en términos de cuerpos sociales. Bueno, esta idea que la impulsa Uriburu y que tiene cierto apoyo en alguna parte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Va a intentar ser aplicada, pero no va a contar con el apoyo de otra parte de las Fuerzas Armadas donde prevalecen las ideas liberales, y tampoco va a tener el apoyo de los sectores empresarios, que muchos de ellos avalaron el golpe de Estado, pero que no avalan la idea corporatista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empresariado agroexportador, aunque deprimido por la crisis, pero presente, eh, abreva más a las ideas liberales. Y esto de algún modo borra las ideas liberales. Tampoco va a tener el apoyo de los partidos políticos tradicionales, porque también les quita esencia o participación. Así que es un proyecto que no va a tener un gran apoyo, salvo en un sector de las propias Fuerzas Armadas que ven en Uriburu un líder político de proyección. Proyección que finalmente no va a tener este Uriburu. No, eso va a aparecer después. Bien, a propósito de las universidades, como dice acá el compañero, ¿qué pasa con las universidades? Bueno, como estamos inmersos en una dictadura, que es la de Uriburu, bueno, Uriburu obra como un dictador y entonces interviene en las universidades. Ese logro que la reforma del 18 había conseguido de universidades autónomas, bueno, ahora queda borrado de un plumazo porque, bueno, la dictadura directamente interviene en las universidades. Entre otras disposiciones de carácter autoritario. Las dictaduras son eso, autoritarias. Hacen un ejercicio del poder de modo violento y por la fuerza. Por eso es que, por ejemplo, ahí estamos viendo en pantalla, se restituye la pena de muerte. ¿Sí? Se restituye la pena de muerte. Y la pena de muerte y la ley marcial, es decir, la ejecución inmediata de la pena, sin juicio mediante. Y esta restitución de la pena de muerte va a estar dirigida específicamente a liderazgos políticos muy, muy opositores, como es el caso de liderazgos políticos socialistas, anarquistas,
son los principales alcanzados por esta disposición de la pena de muerte. Quizás el fusilamiento más resonante en estos años en que el gobierno de Uriburu va a ser la muerte de Severino Di Giovanni, que fue un importante intelectual del movimiento anarquista, que va a ser detenido y condenado a muerte de forma inmediata. Eh, si bien no es condenado a muerte, pero está detenido y recluido, casi incomunicado, Hipólito Yrigoyen. Tras el desalojo violento del poder, Yrigoyen está recluido en la isla Martín García, por ejemplo. Así que va a pasar estos años de la dictadura detenido en la isla Martín García. Muchos líderes radicales van a estar detenidos también, y algunos se van a tener que ir del país, exiliados, dada la persecución que ejerce la dictadura de Uriburu. Se impone censura sobre los periódicos opositores. Bueno, algo característico de las dictaduras, ¿no? Solamente mantener habilitados aquellos periódicos que compartan la línea de apoyo explícito a estas dictaduras. Y algo que se nota a partir de la dictadura de Uriburu, pero que sin duda es anterior, porque nada emerge del día a la noche, es que dentro de las Fuerzas Armadas, y particularmente dentro del Ejército, que es una de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Se empieza a advertir que hay corrientes políticas que están fluyendo hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Hay corrientes políticas que apoyan proyectos como este, el corporativismo de Uriburu, pero también hay corrientes políticas liberales, y empiezan a visualizarse corrientes políticas nacionalistas, católicas. O sea que las Fuerzas Armadas no son inertes en términos políticos, sino que en su interior hay expresiones políticas. Hay, por ejemplo, cierta oficialidad del ejército que es radical. Así que tenemos también dentro de las Fuerzas Armadas un abanico de expresiones políticas, que si bien están solapadas porque son Fuerzas Armadas, pero ahora que hay una dictadura, bueno, hay algunas que empiezan a emerger con mayor fuerza. Bien, entonces el proyecto corporativista de Uriburu, a semejanza del fascismo italiano, se intenta instalar, pero no va a ganar mucho apoyo, la verdad, la propuesta de Uriburu. De hecho, Uriburu necesitaba las propias Fuerzas Armadas para que su proyecto llegue a aplicarse. Y él advierte, lo que recién decíamos, que dentro de las Fuerzas Armadas no hay una idea política única, hay varias corrientes. Y entonces él empieza a ver que su apoyo principal, que eran las Fuerzas Armadas, de esas fuerzas no tiene el apoyo pleno. Por lo tanto, empieza a debilitarse políticamente su proyecto, y sobre todo empieza a debilitarse porque su colega de armas, el general Justo, empieza a presionarlo para un pronto retorno a las elecciones. ¿Y por qué? Porque Justo es democrático. Y no tanto, él había participado en elecciones. En todo caso, lo que Justo está pidiendo es un retorno a la democracia, elecciones mediantes, para restaurar gobiernos liberal conservadores, porque Justo es un representante de las ideas del liberalismo dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso es que hablamos de los límites del proyecto de Uriburu. Tiene límites, está cercado de algún modo. ¿Sí? Por un lado lo presiona lo que decíamos recién, el general Justo, con las ideas liberales conservadoras, que le exigen un pronto retorno a la democracia, un pronto llamado a elecciones. Otro condicionamiento que tiene Uriburu es que aunque él aplique la pena de muerte, cierre periódicos, intervenga en universidades, es eso no quita que el radicalismo esté vivo como fuerza política. Quizás sus líderes están exiliados o detenidos, pero en la sociedad hay un fuerte componente de votante radical. Así que eso es indudable, y Uriburu lo advierte. Por lo tanto, dadas esas limitaciones, Uriburu tiene que acceder al llamado de elecciones. No lo hace en forma inmediata, va a tener 2 años de gobierno Uriburu, pero sí para el año siguiente al golpe de Estado, es decir, para 1931, admite que se realicen elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y lo admite en el sentido de usarlo como globo de ensayo. Vamos a habilitar una elección en una provincia y a ver qué pasa, a ver quién gana las elecciones. Y bueno, en las elecciones finalmente las gana el candidato de la Unión Cívica Radical.
lo que claramente viene a confirmar lo que un poco ya se sabía. El radicalismo está bastante presente en la sociedad y cada vez que hay elecciones las va a ganar. Así que lo que se hace desde el gobierno de la dictadura de Uriburu, y ya pensando en la salida electoral de su propia dictadura, es efectivamente convocar al llamado a elecciones a presidente, pero para eso hacer algo antes con el radicalismo, de modo de evitar que el radicalismo llegue a esa próxima elección a presidente. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, se va a aprovechar una circunstancia para acusar al radicalismo o a sus líderes de estar implicados en una rebelión armada. De hecho, hubo una rebelión armada. La rebelión armada se produjo en julio de 1931. Es una rebelión que se desata en Corrientes y la encabeza el general Pomar. General Pomar, un oficial del ejército, pero que es radical. Y que en julio de 1931 realiza un levantamiento armado a los fines de terminar con el gobierno de Uriburu, de terminar con la dictadura. Pero la verdad que no tuvo mucho éxito. Al poco tiempo, a los pocos días fue extinguida y sofocada la rebelión. Pero bueno, le sirvió a Uriburu para implicar a varios dirigentes radicales con la rebelión de Pomar. En esa implicancia cayó justamente alcanzado por las implicancias el futuro próximo candidato de la Unión Cívica Radical, que era Marcelo T. de Alvear. Lo deben recordar porque fue el presidente en la etapa anterior. Así que, alcanzado por las acusaciones, Alvear va a ser deportado, ¿sí?, al Uruguay. Entonces ya fuera de escena el principal candidato radical, bueno, de algún modo la posibilidad de una elección a presidente sin el radicalismo era posible. Finalmente las elecciones se van a realizar. En noviembre de 1931 se realizan las elecciones y el radicalismo no participa de estas elecciones. No participa porque su candidato está deportado. ¿Sí? Su principal candidato está deportado y su otro principal líder, que es Irigoyen, está detenido. Así que, bueno, el radicalismo no tiene chance de participar en estas elecciones. Y por lo tanto participan otros partidos. Participan partidos como la Alianza Civil, que incluía al Partido Demócrata Progresista y al Partido Socialista, que lleva como candidatos a Lisandro Latorre y Nicolás Repetto. Y participa otro partido político, que es el Partido Demócrata Nacional, donde su principal candidato es justamente Agustín Justo, el general que había apoyado el golpe y que ahora es candidato. Su vicepresidente va a ser Julio Argentino Roca, hijo, es decir, el hijo del original Julio Argentino Roca, que había sido 2 veces presidente en la etapa oligárquica. Bueno, esta alianza de partidos políticos, que incluye sectores conservadores, socialistas independientes, algunos radicales, se llamó la Concordancia. Y es la Concordancia la que cuenta con el apoyo de la Iglesia y que tiene como candidatos a Justo y a Roca. Y esa es la fórmula que finalmente gana las elecciones de noviembre de 1931. Entonces, con las elecciones y con el triunfo de Agustín Justo, termina la dictadura de Uriburu y ahora entonces está por comenzar la presidencia de Justo. Hacemos un pequeño paréntesis antes de seguir con la presidencia de Justo para referirnos a la muerte de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen estaba detenido en la isla Martín García. Allí su enfermedad, y bueno, por la edad que él tiene también, no va a ser correctamente atendida, por lo tanto va a desmejorar su salud, va a desmejorar enormemente. Meses después, ya con su estado de salud bastante quebrado, es liberado, vuelve a su domicilio, ¿no? Y allí finalmente muere en julio de 1933, muere Hipólito Yrigoyen. Y sin dudas su entierro fue una masiva movilización popular. ¿Sí? Su féretro fue acompañado por cientos de miles de personas que llenaron las calles de Buenos Aires y que llevaron el cuerpo de Yrigoyen hasta el cementerio. Y esta es una imagen que aparece en los periódicos de época del multitudinario manifestación de dolor ante la muerte de Yrigoyen. Estas escenas de movilizaciones populares en ocasión de la muerte de ciertas personas van a ser muy frecuentes en el siglo XX. Esta es una,
pero algo similar o quizás con menor dimensión había ocurrido cuando murió Jorge Newbery, ¿sí? Un referente de la aeronavegación, un ídolo popular en aquel momento. Ocurre, ahora lo vemos con Irigoyen. Algo similar va a ocurrir, un dolor y un multitudinario y un acompañamiento va a ocurrir cuando muera Carlos Gardel, también una masiva movilización. Bueno, sin duda la más importante fue la muerte de Eva Perón, ya llegaremos a ese momento, también una masiva movilización que duró días y días, ¿sí? de dolor y movilización de las personas en ocasión de la muerte de Eva Perón. Y así hay varios eventos que convocan entonces a las personas a marchar, en este caso para acompañar el cuerpo de determinado líder político o social o referente del ámbito cultural o deportivo. Sí, es de la muerte de Irigoyen, del 3 de julio. Sí, sí. Bien. em, Vamos ahora con la... A ver qué me estoy pasando, me parece. Deme un segundo. Sí. Bueno, con la muerte de Irigoyen hay un replanteo hacia el interior de Unión Cívica Radical, lo decíamos hace un momento, porque las opciones que se discuten dentro de Unión Cívica Radical es, dado que el escenario político ya no cuenta con Irigoyen, dado que el escenario político está claro que en cada ocasión de elección o se va a restringir a la Unión Cívica Radical o se va a apelar al fraude, entonces la discusión dentro del radicalismo es qué hacer frente a esa situación. Bueno, y ahí es donde se van a provocar algunas discusiones internas, porque hay algunos radicales que optan por participar de las elecciones, aunque sean fraudulentos, participar y presentarse a candidato, de no entregar la elección a que lo ganen los otros partidos sin siquiera haber intentado hacer una campaña bueno, hay algunos que optan por eso, por esa vía. Los que cuestionan esa vía lo hacen desde la posición de que justamente presentarse a elecciones que están viciadas de fraude es básicamente legalizarlas y que sería incorrecto prestarse justamente a ese juego de fraude sabiendo que no tienes chance de ganar elecciones porque están manipuladas o porque van a ser restringidas. Entonces están en discusión las dos posiciones. Pese a estas discusiones internas, finalmente el radicalismo se va a presentar en elecciones presidenciales o cada vez que les dejen, que les den opción o posibilidad de participación, se van a presentar. Pero la otra fracción, la que opta por la abstención, ¿sí? Radical también, va a dar origen a un nuevo movimiento que va a ser importante en estos años 30 y que va a tener consecuencias y va a generar liderazgos políticos destacados. Esa otra fracción del radicalismo, entonces, que se abstiene y que critica al radicalismo que sí se presenta a elecciones, adopta un nombre muy singular. Es el nombre o el grupo Forja. Que siglas, la palabra Forja justamente es siglas, que significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja. Este grupo es un grupo de jóvenes radicales, jóvenes en términos de edad, digo, se declaran irigoyenistas o sucesores del legado, Irigoyen ya murió, sucesores del legado de Irigoyen, se declaran abstencionistas de las elecciones, no van a participar de las elecciones, no van a avalar elecciones con fraude, se declaran irigoyenistas y sobre todo antiimperialistas. Esa idea va a tener mucho peso dentro de Forja, la idea del antiimperialismo, en el sentido de que este grupo de intelectuales radicales critican la excesiva y obscena injerencia de los capitales ingleses en la economía argentina, también de los norteamericanos, pero básicamente la economía argentina que para estos años todavía sigue muy vinculada a los capitales ingleses, a las empresas inglesas, a los bancos ingleses. Bueno, esa excesiva presencia e injerencia de los capitales ingleses en la economía argentina es criticada desde el grupo Forja. Eh,
¿Quiénes integran el grupo Forja? Bueno, hay algunos nombres que van a empezar a ganar protagonismo y resonancia. Integran el grupo Forja Arturo Jaureche, Homero Mansi, Gabriel de Manso, Luis de Lepiane, y quizás este nombre le suene un tanto más, Raúl Scalabrini Ortiz. Son en su mayoría escritores, son en su mayoría periodistas. También hay destacados artistas, como en el caso de Homero Mansi, escritores autor de importantísimos tangos, en el caso de Homero Mansi. Arturo Jaureche, escritor y periodista y editorialista. Bueno, y Raúl Scalabrini Ortiz, otro destacado periodista, aunque su profesión es ingeniero, pero escribe muy bien, ejerce la función de periodista y escribe libros que muy vinculados a esto de estudiar la presencia de empresas y de inversiones inglesas en la economía argentina. Em, Estudia, por ejemplo, y escribe sobre la historia de los ferrocarriles en Argentina, en alusión, obviamente, que los ferrocarriles eran empresas inglesas. ¿Sí? Así que va a ser un grupo que en términos de producción de ideas, de libros, es un grupo muy activo. Y sí, sí. No, no, pero va a ser muy rescatado desde los sectores o de ciertos sectores de la educación. ¿Y por qué en el caso de Scalabrini ya que lo pregunta la compañera, él participó inclusive en el levantamiento que dijimos hace un momento, el levantamiento de Pomar, él participa en ese levantamiento y justamente por haber participado se ve forzado a exiliarse para no quedar detenido. Así que estuvo en Europa y en Europa él se vincula o conoce aún más, o desde Europa conoce aún más la importancia que tenía Argentina para las inversiones inglesas. Es por eso que él escribe entonces en torno a esta temática, ¿no? Y después regresa al país y se integra al grupo Forja. Eh, el grupo Forja va a publicar una serie de cuadernos, los cuadernos Forja, donde justamente se van a hacer visibles los artículos que escriben Jaureche, Mansi, Scalabrini Ortiz. Hay una serie de actos públicos que hace el grupo Forja y lo que estamos viendo en pantalla son algunos de los afiches publicitarios del grupo Forja que convocan justamente a estos encuentros y en esas afiches ya se expresan bastante de las ideas del grupo. Dice, somos una Argentina colonial hasta que los argentinos no reconstruyamos para la nación, no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Por ello, queremos ser una Argentina libre, dice el afiche. Libertad, democracia y justicia. Luche con nosotros para recuperar la patria para el pueblo argentino. Bueno, de algún modo de la ficha entonces tiene algunas de las consignas más importantes de estas ideas que convocan al grupo Forja. Después hay más declaraciones del grupo Forja para que las puedan leer con mayor detalle. El grupo Forja tiene importante difusión en los ámbitos universitarios. ¿Sí? El Grupo Forja va a tener amplia difusión de sus ideas y de convocatoria entre los estudiantes universitarios. Y llegada a la Segunda Guerra Mundial, el Grupo Forja va a sostener un fuerte neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, que el país se mantenga neutral frente al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ya en la clase que viene, con el profe Jerez, seguramente van a recuperar algunos de estos nombres. ¿Por qué digo algunos de estos nombres? Porque algunos de estos nombres, justamente, me refiero sobre todo a Jaureche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, van a ser también retomados al momento, los vamos a retomar al momento de explicar los orígenes del peronismo. Porque de Forja al peronismo se va a generar un vínculo. No digo que sean peronistas, sino que estoy diciendo que van a tener vínculos cuando empiece a emerger la figura de Perón. De hecho, van a haber encuentros, reuniones entre algunos integrantes de Forja y Perón. Así que Perón va a tomar algunas de las consignas de Forja para incluirlas dentro de su propio discurso. Así que hay algún puente allí a tener en cuenta entre el grupo Forja y el peronismo, pero bueno, será tema de la próxima clase. En 1937 hay nuevas elecciones a presidente
Está concluyendo la presidencia de Agustín Justo, y Justo va a tratar de ordenar, en términos políticos, quién va a ser su sucesor. Si bien hay elecciones, pero bueno, las elecciones se pueden manejar de algún modo. Por lo tanto, Justo está intentando ordenar quién va a ser el próximo presidente. Elige entonces o designa él como candidato a presidente para las próximas elecciones, designa a Roberto Ortiz. ¿Sí? Em, Ortiz es un radical, pero es un radical de la otra fracción. Si recién hacíamos mención a Forja, el radicalismo abstencionista, bueno, hay otra fracción del radicalismo que es el radicalismo que sí se presenta a elecciones. Y inclusive hay radicales que hasta se desbarcaron del radicalismo para estar más del lado de los sectores liberales oligárquicos. Bueno, este es uno de esos casos. Ortiz es políticamente de origen radical, pero se ha desmarcado, corrido tanto que quedó del lado de los sectores liberales oligárquicos, en este caso más cercano a Justo. Así que Justo designa como candidato a las próximas elecciones a Ortiz. Y para atemperar un poco el origen radical de Ortiz, aunque está muy vinculado a los sectores liberales conservadores, pero para atemperar un poco, coloca como vice de Ortiz a Ramón Castillo. ¿Quién es Ramón Castillo? Ramón Castillo es un político conservador tradicional y clásico. ¿Sí? Es de Catamarca. Así que un poco la fórmula combina un radicalismo corrido hacia los sectores liberales como Ortiz y un conservador neto tradicional como Castillo. Esa es la fórmula que postula el presidente Justo para que lo suceda en las próximas elecciones del año 37. ¿Cuál es el partido que presenta candidatos también, además de los candidatos de Justo o de la Concordancia? Bueno, decíamos hace un momento, el radicalismo que sí se presenta a elecciones. En este caso lleva como candidatos a presidente a Marcelo de Alvear y a Enrique Mosca. Las elecciones se realizan efectivamente con estas dos fórmulas presidenciales, y finalmente las elecciones las gana la fórmula de la concordancia. Como estaba previsto, gana la presidencia Marcelo Ortiz y su vice Ramón Castillo. Y ganan porque efectivamente se hace uso del fraude patriótico. El fraude patriótico, y ahora sí lo definimos, ya lo dijimos un poquito hace rato, el fraude patriótico básicamente es hacer fraude en el proceso de elección o en el resultado de la elección a los fines de garantizar el triunfo de una fórmula. ¿Cuál? Bueno, la fórmula oficialista, que en este caso es la de Ortiz y Castillo. ¿Y por qué? Porque dicen, hay que hacer lo que sea necesario, o se dice de estos sectores liberales oligárquicos o conservadores, se dice, hay que hacer lo necesario para evitar que el radicalismo gane las elecciones. Y si para eso hay que hacer fraude, lo hagamos, porque es por el bien de la patria. Por eso lo de fraude patriótico. ¿Sí? La patria lo pide, porque el pueblo no sabe votar. El pueblo vota radicales. Entonces, como el pueblo no sabe votar, hacemos la corrección sobre el final, ¿sí? Y listo. Fraude patriótico. Esa era, en resumidas cuentas, ¿sí? La justificación de esto que se llama fraude patriótico. Ya había vuelto a Alvear, ¿sí? Él se coloca, a su regreso se coloca en la posición de los radicales que sí participan de elecciones, ¿sí? De los que no van a entregar la elección. Enrique Mosca, ¿sí? Enrique Mosca es el candidato a vice. Bueno, triunfa la fórmula de la concordancia, la fórmula oficialista. Hablamos un poquito de Ortiz, que ahora se convierte en presidente, entonces fraude patriótico mediante. Se convierte en presidente, bueno, porque justo lo designa, pero su figura, justo lo elige a Ortiz porque entiende que Ortiz va a ser una figura, va a ser un presidente, pero que no va a opacar a la figura de Justo. Es decir, Justo deja de ser presidente, pero su figura no va a ser opacada por el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque en términos personales, Ortiz es un tipo tranquilo, algo introvertido, no es un tipo que sea muy públicamente conocido,
es un tipo de modales correctos, o sea, es un tipo que va a ser presidente y sin llegar a deslumbrar a nadie y sobre todo no va a generar olvidos sobre la presencia permanente de Justo. ¿Por qué Justo elige a un tipo así? Porque Justo tiene la idea de volver a ser presidente después de Ortiz. Entonces quiere una presidencia intermedia para su próximo regreso. Pero lo que no sabe Justo es que Ortiz parece todo lo que dijimos recién, pero te trae sus propias ideas, Ortiz. Y alguna de las ideas de Ortiz que él trae es esto de algún modo, volver a las elecciones transparentes, volver a las elecciones limpias, volver de modo efectivo y concreto a lo que fuera Ley San Peña. ¿Sí? Determinar de algún modo con el vicio del fraude patriótico. ¿Sí? Esas son las ideas de Ortiz. Entonces, Justo se da rápidamente cuenta que Ortiz ya viene con ideas propias, que no va a ser la persona tan dócil que le esperaba. Pero bueno, al propio Ortiz le juega en contra su estado de salud. Así que pese a que viene con algunas ideas propias, al poco tiempo su salud desmejora bastante, empieza a pedir licencias médicas de modo reiterativo, hasta que finalmente tiene que pedir una licencia médica de modo permanente, y ahí entonces debe entregar el cargo de presidente a su vice, que es ese conservador tradicional que dijimos en un momento, Ramón Castillo. Para cuando Ramón Castillo asume, a ver, dime un momento. Sí, acá está. Para cuando Ramón Castillo asume la presidencia, asume de modo ya permanente en 1940, tras la renuncia de Ortiz por cuestiones de salud. Ramón Castillo asume la presidencia, entonces, y ya cuando Castillo asume la presidencia, él tiene que empezar a definir algo que para ese momento es urgente es urgente tomar una posición clara. Me refiero a respecto a la Segunda Guerra Mundial. Porque fíjense la fecha, Ramón Castillo asume en 1940, ya la Segunda Guerra Mundial llevaba un par de meses, ¿sí? Había comenzado en septiembre del 39 la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto ya en 1940 había que tomar posición. Un país como Argentina tenía que tomar posición frente a la Segunda Guerra Mundial. Y Ramón Castillo empezó a hacer ciertos guiños en términos de opinión, en que Argentina iba a dejar la posición neutral para empezar a dar su apoyo al bando de los aliados, es decir, al bando que integraba Inglaterra, Francia, ¿sí? Frente a la Alemania nazi. E inclusive de hacer algunos guiños discursivos, cuando él está pensando ya en las próximas elecciones y debe designar, así como Justo designó al próximo presidente, ahora él va a designar al siguiente. Cuando debe designar al siguiente candidato, que lo va a suceder a Castillo, elige como futuro presidente a Patrón Costas, a Robustiano Patrón Costas. Y Robustiano Patrón Costas, que obviamente a nosotros no nos suena mucho, pero para aquel momento decir Robustiano Patrón Costas era sin duda remitirse a una figura muy conocida en aquellos años. ¿Por qué muy conocida? Porque Robustiano Patrón Costas es en aquellos años quizás el más importante terrateniente del norte argentino. ¿Sí? Es el propietario de la mayor cantidad de tierras en lo que es el Chaco salteño y también en parte de la Puna salteña. Es el dueño del ingenio del Tabacal, que en aquellos años es el ingenio azucarero más grande del país. El ingenio del Tabacal está ubicado ahí muy cerquita de Orán. ¿Sí? Así que es el empresario que acumula una fortuna importante en aquellos años. Bueno, él es el designado por Ramón Castillo para sucederlo en las próximas elecciones del año 44. ¿Sí? En el año 44 iba a haber elecciones. Por lo tanto, esa designación ya empieza a generar preocupaciones en otros ámbitos o en otros sectores de la política argentina. ¿Por qué empieza a generar preocupaciones? Porque Patrón Costas, ya designado como futuro candidato a presidente y entendiendo que va a ser el próximo, porque si se aplica fraude, seguramente va a ganar las elecciones sin mayores problemáticas, sin mayores inconvenientes, Patrón Costas un poco anticipa que cuando él sea presidente, él va a romper con la neutralidad y que va a alinear a la Argentina, ya como presidente, él va a alinear a Argentina con el bando de los aliados, para alinearse con Inglaterra y con los Estados Unidos. Lo anticipa. Bueno, esa anticipación
discursiva que hace el futuro candidato a presidente, Patrón Costas, genera enorme preocupación, decíamos hace un momento, en otros sectores políticos de la Argentina, pero en uno en particular. Genera una enorme preocupación en una parte de las Fuerzas Armadas. Una parte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y particularmente el Ejército, es fervientemente nacionalista y fervientemente nacionalista católica. Y esa parte del ejército considera que la Argentina no debe involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, menos aún en contra de la Alemania nazi. Quizás porque tengan algunas simpatías, no estoy diciendo que lo sean, digo que tienen algunas simpatías con la Alemania nazi, ¿sí? Que está embarcada en la Segunda Guerra Mundial, y que por lo tanto Argentina debiese mantener la neutralidad. Bueno, ese es un sector del ejército que empieza entonces a generar cierta oposición a esa idea tan anticipada que manifiesta Robustiano Patrón Costas. Por otra parte, hay una situación que va a precipitar los hechos ya acercándonos al segundo golpe de Estado. ¿Y cuál es esa otra situación? Ramón Castillo, que todavía está en ejercicio de la presidencia, tiene como ministro de guerra al general Pedro Ramírez. Al general Pedro Ramírez. Ese es su ministro de guerra. ¿Sí? Bueno, Pedro Ramírez va a tener una serie de reencuentros y reuniones con un sector del radicalismo. Un sector del radicalismo, ese radicalismo que se presenta a elecciones, lo contacta el general Ramírez con la intención de que Ramírez sea el candidato, el próximo candidato a presidente, pero del radicalismo. ¿Y por qué el radicalismo va en busca de un miembro o un funcionario del gobierno de Patrón Costas? Perdón, de Ramón Castillo. Porque el radicalismo, o esta parte del radicalismo, entiende que si su candidato es un militar que viene de las propias filas del gobierno, del actual gobierno en aquel momento, entonces las posibilidades de fraude electoral se minimizan, porque no le van a hacer fraude, primero, a un militar, y segundo, a alguien que viene del propio sector político de ellos. Entonces están ahí midiendo esa posibilidad. Bueno, cuando Ramón Castillo se entera de que su propio ministro de guerra ha sido contactado por un sector del radicalismo y tentado a ser candidato a presidente, Ramón Castillo directamente lo echa al general Ramírez. Lo echa. Sí, creo que es lo que hubiese pasado actualmente, inclusive hubiese pasado. Digo, si alguien de tus fuerzas está por ser candidato, lo echas. Bueno, Ramón Castillo lo echa, entonces lo despide del cargo al general Ramírez. Bueno, esa acción desata la reacción, diríamos, de esta parte del ejército que ya está en contra de la idea de que Patrón Costa sea el próximo presidente, porque el tipo dijo que va a alinearse con Inglaterra y Estados Unidos, y además porque entiende que lo que acaba de hacer Castillo es echar a uno de su propia fuerza militar. Entonces se hace visible ahora sí un grupo, una logia militar, que hasta ese momento estaba casi en secreto su existencia. Me refiero al GOU, G-O-U, GOU. ¿Qué es el GOU? Bueno, en aquel momento es una logia militar, es un grupo secreto de oficiales militares, que es una logia porque son un grupo de oficiales del ejército que por afinidad política se han organizado en este grupo, que se llama GOU. Y dentro de ese grupo de oficiales comparten ciertas ideas políticas. Vamos ahora a referirnos entonces un poquito a esto del GOU. ¿Quiénes son los integrantes del GOU? Bien, algunos nombres de oficiales del ejército que integran esta logia llamada GOU. Integran esta logia el general Edelmiro Farrell, integran esta logia oficiales del ejército de rango menor, comandantes, coroneles, entre ellos está dentro de la logia del GOU Juan Carlos Montes, Agustín de la Vega, Arturo Savera, hasta ahí nombres quizás desconocidos, pero también hay un joven coronel del ejército en el GOU que se llama Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón está formando parte de esta logia secreta. Y esta logia secreta es la que va entonces ahora, consumado
la designación de Patrón Costas y consumado el despido del general Ramírez del cargo de ministro de Guerra, este grupo es el que consuma el segundo golpe de Estado el 4 de junio de 1943. 4 de junio de 1943 se produce el segundo golpe de Estado que pone fin entonces al gobierno de Ramón Castillo. Y que no solo le pone fin al gobierno de Ramón Castillo, sino que le pone fin a las chances presidenciales que tenía Patrón Costas. Listo, se termina el proyecto Patrón Costas. Y le pone fin también a la idea de alinear a la Argentina en el marco de la Segunda Guerra Mundial con el sector de los aliados. ¿Por qué? Porque el Grupo Go viene a sostener la neutralidad de la Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Así que irrumpe este grupo de militares haciendo el golpe de Estado y ahora sí quedándose en el gobierno a partir de 1943. Se van a quedar en el gobierno hasta 1946. ¿Sí? Esos son los años en que gobiernan este grupo de militares. ¿Qué tiene en común este grupo de militares más allá de las poquitas cosas que dijimos recién? Bueno, ahora las vamos a ampliar un tanto más. Bueno, bueno, esa es una de las posiciones centrales de este grupo de militares. Entre ellos, la afinidad y lo común es mantener la neutralidad de la Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Entienden que es una posición histórica de Argentina. Ya en la Primera Guerra Mundial la Argentina había sido neutral. Entienden que Argentina no debe involucrarse o no debe ceder a las presiones de Estados Unidos o de Inglaterra, que presionan a la Argentina para que se sume al bando de los aliados, con la idea de soberanía. Esa idea ellos la sostienen y entonces no hay que declinar frente a la presión de Estados Unidos. Estados Unidos, no lo dijimos, pero creo que la profe en una clase especial sobre injerencia de Estados Unidos en América influye a través de sus embajadas en todos los países. Argentina no es la excepción. La embajada norteamericana está permanentemente presionando al gobierno argentino para que deje la neutralidad y pase a apoyar explícitamente a Inglaterra y a Estados Unidos. Bueno, eso va a ocurrir un poquito después, pero en estos momentos la embajada presiona y mucho. Hay otros países que ceden a la presión. Brasil ya dejó la neutralidad y se sumó al bando de Estados Unidos. Colombia ya rompió la neutralidad. Los únicos países que mantienen la neutralidad son Argentina, Chile, Bolivia la sostiene un tanto más, pero los más duros en la posición neutral para Estados Unidos son Argentina y Chile. ¿Sí? Y eso a la Argentina le va a costar, porque Estados Unidos le va a guardar un vuelto, como dicen. Ah, no cediste. Bueno, en otro momento te lo va a cobrar, y Estados Unidos se lo va a cobrar años después, esto de que Argentina no cedió a la presión, ¿sí? Mientras que Brasil, que sí cedió, va a recibir ciertos favores económicos de Estados Unidos. Bueno, eso será tema de una clase posterior. Pero bueno, nada queda sin ninguna consecuencia, digo. Bien, volvemos al grupo Go. Entonces, mantener la neutralidad es una de las posturas más firmes de este grupo. Otra idea presente en el grupo Go es reducir la influencia extranjera. Bueno, muy parecido a lo que decíamos recién, ¿sí? No ceder a ningún tipo de presión, ni económica, ni política. El grupo Go comparte en esto algo de lo que dijo Forja, la injerencia excesiva de los capitales extranjeros en la economía argentina. Eso Go también lo remarca. Acabar con la corrupción, dice el grupo Go, porque no solamente la corrupción política en relación al fraude, que era una mecánica que vimos que volvió otra vez, ¿sí? Sino acabar con la corrupción, que ahora vamos a saber enseguida, se refiere a la corrupción económica, ¿sí? A los sonados casos de corrupción, de fraudes económicos, de contratos muy dañinos para los intereses argentinos. ¿Sí? Ese tipo de acciones, dice el Go, hay que terminarlas. Y acá viene un dato que quizás después podemos tirar en la clase siguiente, tirar de ese dato para entender el origen del peronismo. Resolver la cuestión social. Y la cuestión social también tiene que ver con la cuestión obrera. El Go dice, hay que hacer algo con las problemáticas sociales y obreras. Hay que hacer lo que sea para evitar que la clase obrera argentina, ¿sí?, se pase al comunismo
o opte por la vía revolucionaria. Eso es una preocupación permanente de los militares del GO. ¿Sí? A ellos les preocupa que la clase obrera argentina entonces opte por una vía revolucionaria, y entonces ellos la idea es preservar el orden. ¿Sí? Bueno, son militares, digo, el tema del orden lo tienen muy incorporado, entonces a ellos les interesa eso, ¿no? Preservar el orden, en este caso el orden social. Así que dicen ellos, hay que hacer algo al respecto de la clase obrera. Bueno, alguien lo va a hacer efectivamente, o lo va a intentar hacer, será Perón, pero reitero, para la próxima clase. Estas son las principales preocupaciones del GO. Otra cosa que no dijimos del GO y que quizás no está en la proyección, pero lo podemos agregar, es que son nacionalistas católicos. ¿Sí? Son de la vertiente nacionalista católica. ¿Por qué? Porque estos militares, o la vertiente nacionalista católica, entiende que uno de los acervos culturales de la nación argentina es el catolicismo. Como herencia del legado colonial, Argentina, parte de su identidad cultural tiene que ver con el catolicismo. Entonces ellos también se identifican con esa idea, ¿sí? Entender que la religión católica no solamente es una cuestión de fe, de devoción, sino que también es una cuestión de identidad nacional. Por eso que se autodenominan como nacionalistas católicos. Bien, entonces, a ver, sí, con esto hemos terminado el recorrido de esos 13 años en términos políticos. Hemos visto entonces el proyecto corporativista de Uriburu, hemos visto las ideas liberales de Agustín Justo que lo llevan al gobierno, hemos visto cómo el radicalismo se divide, dando origen a ese grupo Forja, también dando origen a un radicalismo que sí se presenta a elecciones. Hemos visto ahora cómo se consuma el segundo golpe de Estado de la mano de un grupo que hasta ese momento nadie lo registraba porque era un grupo casi secreto, que es la Logia Go, que se hace visible a partir del segundo golpe de Estado del 4 de junio, y qué ideas son las que están impregnadas en el grupo Go. Así que hemos hecho un repaso de ese proceso político a través de los actores políticos que le dan fuerza, pero también a través de las ideas que la sustentaban. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque ahora vamos a volver al principio de la década, pero en términos económicos. Vamos a hacer el mismo recorrido, pero ahora en términos económicos. Sí. Ah, buena pregunta. Acá sí se nos pasó. La sigla GO tiene dos acepciones. Una, que la postula el historiador Robert Potash. Potash es un historiador norteamericano que estudió al ejército argentino a lo largo de la década del 20. Y él postula que en este caso GO significa grupo, obra y unificación. Esas serían las iniciales o las siglas del grupo GO. Grupo, obra y unificación. Pero hay una segunda acepción, quizás más conocida que esta primera, que viene más bien de los ámbitos periodísticos. Esta primera viene de los ámbitos de investigación histórica. De la investigación periodística entienden que GO significa Grupo de Oficiales Unidos. ¿Y por qué no hay certeza? Porque justamente la logia Go era una logia secreta. Y entre los integrantes hay un pacto de silencio. No se comenta nada sobre las reuniones que tuvieron, sobre las discusiones que tuvieron. Inclusive no hay documentación, porque ellos mismos se encargaban de eliminar la documentación que utilizaban. Es una logia secreta y funcionaba como tal. Por eso es que no hay una claridad plena respecto de qué significa Go, pero bueno, de esas dos opciones seguro que no sale el significado. Bien, vamos a la parte económica entonces. Volvemos al principio, a 1930. También cosas que ya dijimos. 1930, el año de la crisis económica, que es mundial, una crisis que se contagia de los países centrales, de Estados Unidos a los otros países centrales y de ahí a los periféricos. El comercio internacional se viene a pique, y con ello se viene a pique los valores de las commodities o de las materias primas, y con eso se afecta gravemente a la economía argentina, que es agroexportadora, ¿sí? En Estados Unidos, recordemos un poquito, comienza la Gran Depresión, el tema que fue del último práctico, ¿sí? Todos estos temas los charlamos en el último práctico. Comienza las políticas keynesianas como para intentar recuperar la economía norteamericana.
Bueno, pero ¿por qué recuperamos estas ideas? Porque algunas de estas ideas o algunas de estas herramientas que se aplicaron para recuperar la economía norteamericana, bueno, algunas se van a aplicar acá en Argentina, con el mismo fin, intentar remontar la situación económica aguda en la que la economía argentina estaba sumergida. ¿Qué se va a aplicar, por ejemplo? En la Argentina, a partir del gobierno de Justo, no en el de Uriburu, pero sí en el de Justo, que recordemos, Justo es la opción liberal, la salida liberal a la dictadura de Uriburu, ¿sí? A partir del gobierno de Justo se van a aplicar algunas de estas medidas. Por ejemplo, se van a crear las juntas reguladoras. Juntas reguladoras. Y habrá una para cada tipo de producción agrícola. Habrá una que sea la Junta Reguladora de Carne, la Junta Reguladora de Algodón, la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Yerba Mate, ¿sí? Es decir, las principales producciones de las regiones de la Pampa Húmeda y de otras regiones conexas a la Pampa Húmeda. ¿Qué son las juntas reguladoras? Bueno, básicamente son organismos estatales, son creaciones del Estado. El Estado interviene en la economía, tal como lo decían las políticas keynesianas, que el Estado intervenga en la economía. Bueno, ¿cómo? Bueno, en este caso, a través de la creación de juntas reguladoras. ¿Cuál es el fin de las juntas reguladoras? Como el nombre lo dice, regular el precio de estos productos. Carne, cereales, algodón, ¿sí? Regular el precio. ¿Y cómo hace el Estado para regular el precio? Bueno, a través de esta institución que se crean, las juntas reguladoras, el Estado va y compra la producción de cada uno de los productores de carne, de cada uno de los productores de hierba, ¿sí? Les compra la producción. ¿Y por qué se las compra? Porque la tienen parada la producción. Como el modelo agroexportador no está exportando, se están acumulando los stocks. Entonces lo que hace el Estado es comprarle a los productores esa producción. Y se las compra y obviamente el Estado determina el precio de la compra. El Estado compra total o parcialmente la producción. ¿Sí? Según los casos, la compra de modo total o parcial. Pero cada vez que compra, el Estado le pone el precio. Y el precio que le pone al productor le garantiza al productor una ganancia mínima. ¿El productor gana? Sí, pero no gana, no saca grandes porcentajes, simplemente gana una porción mínima. ¿Y por qué hace eso el Estado? Porque la idea del Estado es intervenir en la economía para evitar la quiebra de los productores. Porque si el Estado no compra, muchas veces los productores venden a pérdida. Y obviamente la acumulación de pérdida va a terminar generando la quiebra de los productores. Entonces, para evitar la quiebra generalizada, lo que hace el Estado es ir comprando y poniendo un precio y comprando a un precio que le garantice una mínima ganancia, es decir, la subsistencia, para que el emprendimiento continúe. ¿Qué hace el Estado después con eso? Bueno, lo vende al mercado exterior, obviamente a pérdida. El Estado es el que vende a pérdida. Pero bueno, el Estado hace eso a los fines de velar o cuidar a los productores. El Estado vende a pérdida y contrae deudas, aunque el Estado puede financiarse, en el sentido de que puede generar la impresión de moneda. Eso se llama autofinanciamiento, el Estado se autofinancia. Obviamente sabiendo que es un financiamiento que es una pérdida disimulada, porque si vos estás generando dinero sin recursos genuinos, estás generando un dinero sin el respaldo necesario. Pero bueno, es como una solución a corto término, no es una solución definitiva, es un alivio nada más. Bien, otra cosa que se hace en términos económicos en Argentina a partir de la presidencia de Justo y durante esa década, se crea el Banco Central de la Nación Argentina. Se crea el Banco Central en 1935, se crea el Banco Central. Creo que hay algunos que lo quieren quemar actualmente, pero se crea en este año, ¿sí? En 1935. ¿Para qué o por qué se crea el Banco Central de la Nación Argentina? El Banco Central de la Nación Argentina, podríamos decir que es el banco de bancos. Es el banco que controla a los bancos. ¿Sí? Es la institución financiera que está por encima de todos los bancos. Y controla que los bancos no solamente les controla el funcionamiento interno en términos legales, en términos de auditoría, sino que controla que los bancos no produzcan desfalcos o fraudes sobre sus clientes. Cualquiera de nosotros capaz que es cliente de un banco y bueno, le confía el dinero al banco. Bueno, le estás confiando el dinero por cierto tiempo, bueno, de algún modo hay que darle respaldo a ese dinero que la población le confía al banco.
y que los bancos no sean simplemente una operación de recibir dinero y después no poder devolver. Bueno, para eso el Banco Central le pone ciertas condiciones de funcionamiento a los bancos privados. ¿Sí? Esa es una de las fases o de una de las funciones del Banco Central. Pero la otra función del Banco Central es determinar el precio de la moneda extranjera. Es el Banco Central el que determina el precio de la moneda extranjera. Para la década del 30, la moneda extranjera más importante era la libra esterlina. ¿Sí? En la actualidad eso ha cambiado, es el dólar. Pero bueno, poner el precio de una cosa o de la otra era función del Banco Central. El Banco Central es el que determinaba el precio oficial de la moneda extranjera. Eh, Así que esa sería entonces los motivos por los cuales se crea el Banco Central de la Nación Argentina. De algún modo, regular el funcionamiento del ámbito financiero o de los bancos que estaban funcionando en el país en aquel momento. También para estos años se impone una reforma impositiva. ¿Sí? Bueno, así como el Estado de algún modo a, sale el auxilio de los productores, bueno, también tiene que recaudar por otro lado, por eso es que se aprueba una serie de nuevos impuestos, sobre todo impuestos a las importaciones. Es decir, el Estado empieza a poner impuesto a aquello que se compra al exterior y que ingresa al mercado argentino, ¿sí? A las importaciones. Y eso coincide con lo que está pasando en el mundo en aquel momento. ¿Por qué? Porque cuando los estados ponen impuesto a las importaciones, lo que están haciendo es generar una barrera de protección arancelaria para los productos internos. Es decir, se está aplicando una medida proteccionista. Y cuando el mundo está sumergido en una crisis, todos los países aplican proteccionismo. Creo que lo leyeron en el texto de Hobsbawm, en el último práctico. ¿Sí? Bueno, lo que está ocurriendo entonces en gran parte del mundo también se replica acá en Argentina y se toman estas medidas económicas. Respecto a la entrada de... No, esto tiene que ver a la entrada de capitales. Nada más. No, proteccionismo en términos económicos. No tiene que ver con la llegada de inmigrantes. No, estas son medidas económicas sobre los capitales. Sí, no es el caso de Argentina. En este caso, no, muy por el contrario, durante esta década están llegando todavía, no llegan en la cantidad que sí llegaban a fines del siglo XIX, pero todavía al país están llegando inmigrantes. Sí, sí, sí. No, es un proteccionismo económico, son barreras arancelarias a los productos que se compran en el exterior y que ingresan al mercado argentino. Bien, todas estas medidas implican o tienen como protagonista al Estado. Es el Estado el que se está metiendo con las juntas reguladoras o creando juntas reguladoras, es el Estado el que crea el Banco Central de la Nación, es el Estado que impone medidas impositivas. O sea, es indudable que el Estado empieza a ser un jugador fundamental en la economía, en este caso Argentina, como está pasando, reitero, en varios países. En Estados Unidos, recuerden que está el New Deal funcionando. Bueno, acá no es el New Deal, pero hay medidas similares. Bien, con esto queremos remarcar que sin dudas hay un giro en lo que es el liberalismo. Ya no es el liberalismo del libre mercado, el liberalismo tradicional o clásico, ¿sí? Que recordemos ha caído en su propia trampa, podríamos decir, con la crisis del 30, y que ahora es el Estado el que interviene auxiliando a bancos, a productores, generando nuevos impuestos. Es el Estado el que interviene para intentar mantener entonces a estas economías altamente afectadas por la crisis económica mundial. El Estado también va a encarar no solamente estos puntos que acabamos de revisar, sino que el Estado también va a encarar la creación, no, en todo caso va a encarar la gestión de la firma de tratados comerciales. ¿Sí? Tratados comerciales que de algún modo mantengan activas las posibilidades de Argentina de vender su producción agroganadera al exterior. Eso que está muy limitado por el contexto, bueno, de algún modo intentar generar nuevas posibilidades de ventas al exterior. Por eso es que el Estado se va a involucrar en la generación y firma de pactos de acuerdos comerciales. Pero en ese afán se van a firmar pactos comerciales de muy dudosa transparencia o pactos comerciales muy tendenciosos. Bueno, uno de esos casos que va a ser un resonado caso de corrupción, dadas las investigaciones que se van a desatar en torno a él, va a ser el caso del pacto comercial Roca-Russiman.
¿sí? Que como el nombre le indica es un pacto de acuerdo comercial entre dos países. ¿Cuáles son los países involucrados? Bueno, Roca, el vicepresidente de Argentina, el vicepresidente de Justo, firmando el pacto con Runciman, que era el ministro de Comercio Exterior de Inglaterra. ¿Sí? Así que Argentina e Inglaterra involucrados a través de sus funcionarios en este pacto del año 1933. El pacto de algún modo buscaba garantizar que la Argentina siga siendo, en lo posible, el principal proveedor de carnes de Inglaterra. ¿Sí? Para que de ese modo mantener de algún modo vivo al modelo exportador. ¿Sí? El modelo exportador, recordemos, está muy deprimido por la crisis mundial. Bueno, una forma de revivirlo es a través de estos acuerdos comerciales. Pero bueno, nadie firma acuerdos comerciales si no tiene ventajas para hacerlo, si no, no habría interés. Bien, Inglaterra, bueno, va a poner algunas condiciones en la firma de este pacto comercial, algunas condiciones que son muy llamativas. Por ejemplo, ahí están algunas condiciones visibles y otras que vamos a ir mencionando. En este pacto, Argentina se compromete a otorgar ciertas concesiones a cambio de que Inglaterra le compre carnes a la producción argentina. Por ejemplo, Argentina se compromete a no cobrar impuestos al carbón inglés. ¿Recuerdan que hace un momento dijimos que se subió el impuesto a las importaciones? Bueno, se la subió, pero al carbón inglés no. No se le va a cobrar impuesto al carbón inglés, que venga tranquilamente el carbón inglés. Argentina se compromete a no aumentar impuestos a los ferrocarriles ingleses. Dijimos recién que a su momento que el Estado le va a aumentar o crear nuevos impuestos. Bueno, a muchos, a los ferrocarriles no, que son ingleses, son de propiedad de empresas inglesas. Además, no se le va a permitir aumentar la tarifa de los fletes. ¿Sí? El transporte de mercaderías que se haga internamente en Argentina a través de ferrocarriles ingleses, bueno, que sube el precio, no hay problema. ¿Sí? Se le otorga el permiso de que suban el precio. Argentina se compromete a darle trato preferencial a las empresas británicas, es decir, bueno, una mesa especial con ciertas concesiones y ventajas a cualquier empresa británica que esté en el país o que venga al país. ¿Sí? Trato preferencial. Argentina también admite o otorga la posibilidad de que las empresas de subtes y tranvías que funcionaban en Buenos Aires fundamentalmente también suban el precio. ¿Por qué? Porque eran empresas inglesas. Los subtes eran ingleses, los tranvías que funcionan en la ciudad de Buenos Aires eran ingleses. Bien, eso en relación a las concesiones que hace Argentina. Yendo al propio acuerdo, ya yendo a la parte más central del acuerdo, Inglaterra decía, como parte del documento que firman con Argentina, decía que Inglaterra solo le va a comprar a Argentina si Argentina le garantizaba que el precio de la carne sea el más bajo a nivel internacional. Es decir, que si había un país que ofrecía la carne a mejor precio que Argentina, Inglaterra automáticamente se podía desentender del acuerdo comercial. Y era muy posible que Inglaterra consiga la carne más barata que en Argentina. ¿Por qué? Porque Inglaterra, recordemos, y más para estos años de la década del 30, es un imperio y tiene colonias. Y hay colonias que competían con Argentina en términos de producción económica. Tiene colonias como Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, como la India. Así que Inglaterra bien podía conseguir allí carne más barata. Pero si no lo pudiese conseguir más barata, entonces sí, recién compró la Argentina. ¿Se entiende? O sea que Argentina, si quería exportar a Inglaterra, debía garantizarle el precio más barato posible. Y entonces allí recién Inglaterra estaba obligada a comprarle carne. Otra concesión que se hace en el acuerdo es que los productores de carne argentina solo le venderían la carne únicamente a frigoríficos ingleses que estuviesen instalados en Argentina. Es decir, que la porción de Argentina en este trato comercial era solamente la venta de la carne. Después la carne era tomada por los frigoríficos ingleses, era faenada por los frigoríficos ingleses, era congelada por los frigoríficos ingleses, era transportada por barcos ingleses a Inglaterra. O sea que la única porción de este recorrido comercial del cual Argentina sacaba ventaja era solamente la parte de vender la carne. Nada más. Todo lo demás es la cadena comercial inglesa.
Bueno, como verán, es un trato que entraña sí, demasiadas sesiones de ventajas, ¿sí? Y muy poco de acuerdos comerciales que le permitan a Argentina recuperarse. Ah, y otra cosa. Los productores argentinos que iban a estar alcanzados o beneficiados por el acuerdo Roca-Russiman iban a ser muy pocos. Básicamente los productores que formaban parte de la sociedad rural argentina, es decir, los productores más concentrados, y los más afines al gobierno de Justo y de Roca. Así que era un trato comercial eh, a, al pedido de determinados grupos productores argentinos. ¿Sí? Por donde se lo mire, totalmente desigual, injusto, exclusivo para un cierto sector. ¿Sí? Pese a eso, el pacto se firma y cuando se firma el pacto se hacen algunas declaraciones que realmente, bueno, las leamos para ver qué piensan ustedes de estas declaraciones que se hacen al momento de firmar el pacto. Por ejemplo, Julio Argentino Roca, que es el firmante argentino de este acuerdo comercial, dice: Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del imperio británico. Esa es la declaración del vicepresidente argentino. ¿Sí? Otro miembro de la comitiva argentina que firma el pacto comercial es un señor llamado, ahí está el nombre, Leguizamón. William Leguizamón. Allá el nombre ya un poco anticipa, ¿no? la posición que tiene. Y además es Sir. Era un ciudadano argentino, pero que tenía importantes propiedades en Argentina, era un importante productor agropecuario, pero justamente por la riqueza que había acumulado vivía en Inglaterra hace muchos años y era muy cercano a la familia, a la familia real inglesa. Por eso es que hasta tenía el título de Sir, ¿no? Un reconocimiento de la corona inglesa. Bueno, ¿qué dice don William? Dice: la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Eso dice al momento de la cena en la que se firma el pacto comercial entre Argentina e Inglaterra. Como verán, todos discursos y concesiones que, bueno, se amalgaman porque, bueno, quienes van a firmar también están muy de acuerdo y prácticamente entregan sin ningún problema, ¿sí? Todo este tipo de privilegios al acuerdo comercial que beneficia a Inglaterra. Todo esto también casi que se mantiene en secreto. O se hace lo menos público posible, al menos al momento de la firma. Los medios argentinos solamente titulan: se firma el acuerdo comercial, pero no dan detalles sobre el acuerdo. Por lo tanto, la población desconoce el entramado que va por debajo del rótulo o del título. Porque los medios también avalan este tipo de acuerdos comerciales. Pero ¿quién saca a la luz todo este entramado que de algún modo evidenciaba privilegios, concesiones? Bueno, saca a la luz la investigación de un senador que es muy reconocido por ese trabajo, que es Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre es un senador por la provincia de Santa Fe, es un senador y además es un productor agrícola, y él es el que empieza a investigar los detalles que implicaba la firma del acuerdo comercial y es lo que conocemos justamente a partir de la investigación, esto que hemos compartido recién. Pero es una investigación que le va a costar casi la vida. Y digo casi la vida porque cuando en una sesión del Congreso de la Nación, él como senador participa de esa sesión y denuncia públicamente al vicepresidente, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Hacienda de Argentina por haber avalado la firma de este acuerdo comercial, en esa sesión del Congreso de la Nación se desata una pelea entre los propios senadores. En esa pelea cae empujado por otro senador, el Lisandro de la Torre, e inclusive dentro del Senado habían personas que oficiaban de guardaespaldas de otros senadores. Bueno, uno de los guardaespaldas de otro senador al cual Lisandro de la Torre había acusado de ser parte de esta firma, saca su revólver y dispara contra Lisandro de la Torre, y en ese momento se cruza en la línea de disparo Enzo Bordavere, que era también senador por la provincia de Santa Fe, porque había salido en auxilio de Lisandro, y bueno, la bala la recibe Enzo y muere muere en el Senado de la Nación. Se produce un asesinato en el Senado de la Nación, ¿sí? Que es el recinto legislativo de la democracia. Bueno, ahí se produce el asesinato, que de algún modo demuestra el grado de
corrupción y de impunidad que se tenía en los acuerdos comerciales que se firmaban. Y reitero, no es el único acuerdo, este es el acuerdo modélico de corrupción de aquellos años. Firmaron varios acuerdos, ¿sí? Este fue el más resonante. Bueno, por lo tanto, entonces, a ese punto llega exacto, está en YouTube la película, acá la compañera lo señala. La película se titula Asesinato en el Senado, es una película argentina. Tómense el tiempo, véanla, porque no solamente van a conocer los datos de la investigación que realizó Lisandro Latorre, sino también el contexto que acabamos de comentar, el contexto de crisis económica, de explotación laboral de la clase obrera, de la corrupción en la clase política. Bueno, la película en ese aspecto es muy, muy cruda, pero sí sirve mucho. Así que véanla, más que recomendadísimo. Bien, seguimos en el plano económico, hemos pasado por algunas de las medidas que se toman desde el Estado, también por los resonados casos comerciales que se firman. Sí, va a seguir vigente unos meses más, sí, pero no, finalmente va a caer, pero bueno, va a demorar en desactivarse porque Inglaterra va a exigir, está firmado, es un acuerdo firmado, va a exigir se cumpla, ¿sí? Así que es un acuerdo que sí, tuvo todavía su trayectoria. Seguimos en el plano económico, y acá sí para destacar un nuevo modelo económico que empieza a manifestarse con mayor fuerza a partir del año 1930 en Argentina. Si bien es un modelo que ya se conocía con anterioridad, pero sin duda es a partir del 30 en el que va a empezar a mostrarse y a ganar en importancia. Nos referimos al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Nombre bastante largo que vamos a abreviarlo entonces con sus siglas, ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Como todo modelo económico, nace de una teoría económica, en este caso la teoría económica que abona la idea de que los países en general, debiesen generar su propio desarrollo industrial, sobre todo un desarrollo industrial que transforme en manufacturas lo que ese país produce como materia prima. Es decir, si vos producís determinada materia prima, bueno, tomala y transformala a través del proceso industrial. Es decir, dar el segundo paso. Si el primer paso es la producción primaria, bueno, ahora da el segundo, la producción secundaria. Bueno, esa idea, que ya existía en términos teóricos, ahora se empieza a aplicar a partir de 1930. Y esta idea que parece tan obvia, Argentina no la había tomado, porque hasta 1930 solamente Argentina se caracterizaba por su producción de materia prima, producción primaria y exportación. Pero como ahora esa rueda de la economía internacional está bastante paralizada, entonces en Argentina se va a empezar a pensar si no es el momento de tomar una segunda opción de modelo económico. Y esa segunda opción sería esta, la ISI. Básicamente significa industrializar, por eso lo de industrialización, para sustituir, es decir, reemplazar o evitar comprar todo aquello que se importaba. Es decir, tratar de importar lo menos posible y tratar de fabricarlo todo acá en casa, diríamos, o en el país. ¿Sí? Tratar de hacerlo todo acá y importar lo menos posible. ¿Sí? Para eso hay que desarrollar justamente industrias. Industrias que procesen la materia prima. Eh, En Argentina, entonces, a partir de 1930 y dada la circunstancia internacional de disminución de exportaciones de productos agrícolas, entonces se empieza a considerar esta segunda opción. Pero esta opción sería una opción alternativa al modelo exportador. No venía a reemplazar al modelo exportador. En todo caso, lo venía a complementar, ¿sí?, al modelo exportador.
¿cuáles son los capitales? Porque siempre hay que invertir. Cada vez que se va a empezar con una actividad económica hay que invertir. Bueno, ¿cuáles son los capitales que se van a empezar a invertir para darle vida a este modelo de industrialización, de sustitución de importaciones? Bueno, van a haber ciertos sectores de capitales que van a venir de los propios sectores agroexportadores. ¿Por qué? Porque como estos sectores agroexportadores ven que la situación económica del modelo agroexportador no va a arrancar o su solución no es inmediata, sino que en todo caso va a demorarse en volver al el movimiento que supo tener el modelo agroexportador. Entonces, como esa recuperación se va a demorar, entonces estos capitales deciden invertir, aunque sea momentáneamente, en otra actividad. Y esa otra actividad sería la actividad industrial. Así que muchos de los capitales que se invierten en esta nueva actividad vienen de los sectores agroexportadores. Bien, ¿qué tipo de industrias se van a desarrollar o van a cobrar impulso a partir del 30 con esta inversión de capitales? Bueno, van a cobrar impulso las denominadas economías, o perdón, las denominadas industrias livianas, la industria liviana. ¿A qué se llama industria liviana? Bueno, es un concepto que se refiere a aquellas actividades industriales que no requieren de demasiada tecnología, que no requieren de demasiada inversión en tecnología, que solamente con algunas maquinarias no muy complejas y se pueden empezar a fabricar elementos manufacturados de consumo masivo. Esa es otra parte de la opción de industria liviana. La industria liviana entonces requiere mínima inversión tecnológica para fabricar, para fabricar productos de consumo masivo, es decir, de consumo inmediato o que la sociedad consume casi de forma diaria o de modo muy permanente. Es por eso que las primeras industrias que empiezan a surgir a partir de este modelo son las llamadas industrias livianas, pero particularmente los ejemplos serían la industria del calzado, la industria del mueble, la industria textil, la industria metal mecánica también empieza a cobrar importancia, la industria de las bebidas envasadas o de los alimentos envasados en general. Esos son entonces los ejemplos que compondrían este conjunto al que llamamos industria liviana. Como verán, todos elementos de consumo masivo, ¿sí? La población consume permanentemente calzados, telas. También quiero agregar, cierto, también se genera la llamada industria línea blanca, que es aquellas industrias que fabrican elementos vinculados a los electrodomésticos. Cocinas, estufas, lavarropas, heladeras, empieza también a ganar fuerza ese tipo de industria como parte de este proceso que llamamos industrialización por sustitución de importaciones. Este proceso empieza a generarse, ya dijimos, por la condición de crisis del modelo exportador como una opción alternativa, pero también empieza a generarse porque recordemos hace un momento que dijimos que hay restricciones a las importaciones. Por lo tanto, de algún modo, son producciones industriales que están protegidas por esa barrera arancelaria, es decir, que no llegan producciones industriales de afuera, o si llegan, tienen que pagar un impuesto, protección arancelaria. Entonces eso les permite a estas industrias que están comenzando tener cierta protección, no tener que enfrentar la competencia de productos que llegan de afuera. Así que eso les permite subsistir en estos primeros años de industrialización, de sustitución de importaciones. Como verán, también son industrias que toman bastante de la materia prima que Argentina produce. Alimentos, envasados, ¿sí? Bebidas, hablamos de textiles, ¿sí? Así que toma bastante de lo que la Argentina produce ya como materia prima. La línea blanca, bueno, toma básicamente productos de la metal mecánica, ¿sí? Hay algunas importaciones de, por ejemplo, se importa maquinaria para que estas industrias tengan o cuenten con la maquinaria que necesitan para la actividad. Así que hay bastante de eso también. Bien, comienza entonces el desarrollo de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Pero vamos sobre todo ahora al impacto social que tuvo este modelo. Recién hablamos de lo económico, vamos a lo social. Estas industrias que empiezan a producir y se van a instalar en determinadas ciudades. Como son industrias que producen para el consumo masivo, se van a instalar entonces en las ciudades que justamente las ciudades más pobladas del país, porque allí está el mercado de consumo.
más próximo. Entonces estas ciudades se van a ubicar en los contornos de las ciudades más importantes. Y obviamente si hablamos de ciudades importantes, en el caso de Argentina, nos tenemos que referir a la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, y ya voy menguando porque, bueno, en proporción están menos habitadas, pero son importantes, o medio importantes. Entonces, en los cordones, en los alrededores de estas ciudades, se van a empezar a instalar estas fábricas. Al tiempo que las fábricas estas se instalan en los cordones, formándose los cordones industriales, los primeros cordones industriales que rodean a estas ciudades, al tiempo también van a empezar a arribar población desde el interior del país hacia estas ciudades. Ese proceso de desplazamiento de enorme cantidad de personas desde el campo, desde el interior, hacia las ciudades tiene nombre en términos migratorios. Se llama migración interna. Entonces, a partir de 1930, también se está produciendo las migraciones internas. No solo hay un nuevo modelo económico en gestación, sino que también se están produciendo las migraciones internas. ¿Y por qué se producen las migraciones internas? Bueno, volvemos al año 30, porque el modelo exportador se está paralizando en su funcionamiento, por lo tanto está generando una mano de obra disponible en el campo. Mucha de esa mano de obra disponible en el campo, al no encontrar ninguna posibilidad de trabajo o empleo en el campo, ¿qué hace? Se traslada a las ciudades. Ahí estamos en esa etapa. Y así como surgieron, recién comentamos que surgen los cordones industriales, bueno, ahora que llega esa gente de forma masiva o progresivamente masiva del interior a las grandes ciudades, se van a formar nuevos cordones alrededor de las ciudades. Esta vez son cordones de barrios muy, muy precarios. Estos barrios o estos asentamientos van a recibir el nombre de villas, las primeras villas. ¿Sí? Entonces se están formando lo que actualmente llamamos los cono-urbanos. Alrededor de las grandes ciudades se forman los cono-urbanos. Y sin dudas en Argentina el conurbano más conocido es el conurbano bonaerense. En torno a la ciudad de Buenos Aires van a empezar a surgir estos barrios populares. Al principio surgen como villas, de verdad, villas de emergencia, con materiales muy precarios. Allí la gente vive en condiciones, la verdad, muy, muy limitadas, sin acceso a los servicios públicos, al transporte, a la luz, pero progresivamente esas villas, y sobre todo cuando venga el peronismo, muchas de esas villas se van a urbanizar. Y al urbanizarse, bueno, van a ir adquiriendo servicios, acceso a servicios, a medio de transporte. Y actualmente, obvio que han perdido la imagen de villa que tenían en las décadas del 30 o principios del 40, porque van a venir procesos de urbanización. Actualmente también existen las villas, obvio que existen actualmente en el conurbano bonaerense, porque este proceso de migración que comienza en el 30 no se detiene. Es un proceso de migración que comienza en el 30, pero que se mantiene 40, en la década de 40, 50, 70, y que se agudiza el proceso de migración interna cada vez que hay crisis económicas. Así que más gente está llegando a los conurbanos, y bueno, cuando llega más gente, también van surgiendo nuevas villas. Por eso que es un proceso que todavía está en pleno desarrollo, inclusive. Pero volviendo a la década del 30 y principio del 40, entonces han surgido o están surgiendo alrededor de las grandes ciudades no solamente los cordones industriales, sino que están surgiendo los conurbanos en aquel momento con las primeras villas de emergencia. Y esta población que llega del campo a la ciudad y que se instala en esas villas de emergencia, viene en el afán de encontrar empleo, obviamente. Muchos de ellos van a encontrar empleo en estas fábricas que hemos mencionado, las que surgen con la ICI. Muchos de ellos van a encontrar empleo allí. Pero además de venir en busca de empleo, una característica que hay que mencionar es que esta población, por provenir de trabajos del campo o de zonas muy, muy de la Argentina adentro, muy del interior, no traen o no tienen consigo la experiencia política que sí tienen las poblaciones urbanas, no traen consigo la experiencia gremial o sindical que sí tienen los sindicatos que ya funcionan en las ciudades, ¿sí? Por lo tanto, no están impregnados las ideas que sí se difundieron en el movimiento obrero de principios del siglo XX, no conocen mucho del socialismo, no conocen mucho del anarquismo. Por lo tanto, es una población trabajadora, pero que en términos políticos
y gremiales no está representada. Y están buscando o necesitan, en todo caso, una representación política de su situación económica, social. Bueno, alguien tendrá que representarlos. La próxima clase van a hablar con el profe Jerez de ese proceso. Va a aparecer el peronismo. Y el peronismo le va a dar de algún modo representación a esa población que se acumula en forma cada vez más masiva en esos conurbanos en torno a los cordones industriales que se han generado a partir de este proceso de industrialización. Entonces, como verán, el panorama se va complejizando, lo hemos visto en términos políticos en la primera parte de la clase, ahora lo hemos visto un tanto en términos económicos y sociales. Hemos llegado casi a la década del 40 en esta revisión, entonces está pronto a emerger el peronismo, que lo van a ver en la clase que viene. Bueno, en esta época, o para estos primeros años de la industrialización, llamamos industria liviana, porque para la década del 60 se va a dar impulso a la industria pesada, que se diferencia, claro, es otra fase de este proceso de industrialización. Porque este proceso de industrialización, al que nos hemos referido para la década del 30, es un proceso que se gesta de forma espontánea. ¿Qué queremos decir de forma espontánea? Que son inversiones de capital, de personas o de capitales que están disponibles y que en busca de obtener ganancias se invierten en una actividad, en este caso la actividad industrial. A partir del peronismo y de los gobiernos siguientes, pero el peronismo en particular, esta actividad industrial no va a ser espontánea, va a ser planificada, es decir, el Estado va a impulsar va a impulsar la actividad industrial, la va a planificar. Entonces, en esa planificación va a surgir ideas para generar industria pesada, para pasar a la fase de industrialización pesada. A partir de 1930. Este modelo comienza en 1930 y en términos de tiempo va a durar hasta 1976, es decir, hasta la última dictadura, cuando comience la última dictadura. En ese lapso va a atravesar por diferentes fases. ¿Sí? En este primer momento, que es el que revisamos hoy, es la fase de industrialización por sustitución de importaciones espontánea, porque todavía el Estado no está involucrado. Cuando el Estado se involucre, entonces ya será planificada, pero por ahora es espontánea. Lo último sobre esto. Dijimos recién que es espontánea, pero hay un rubro de la industrialización que sí está siendo planificada por el Estado, pero sobre todo por una fracción de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál es ese rubro de la industrialización que está siendo gestada y administrada o planificada por las Fuerzas Armadas? Bueno, las llamadas fábricas militares, que están bajo la órbita de la Dirección General de Fabricaciones Militares, DGFM, las siglas, Dirección General de Fabricaciones Militares. Bien, dentro del ejército, ¿quiénes impulsan este plan de industrialización con fines militares? Bueno, hay un general del ejército que creo que lo mencionamos hace alguna clase anterior y ahora sí cabe mencionarlo con mayor importancia. El general Manuel Nicolás Savio. ¿Sí? Él es el director de esta Dirección General de Fabricaciones Militares y él presenta al gobierno al gobierno de Justo, al gobierno de Castillo, a todos esos gobiernos que recién vimos, él presenta un plan, el llamado Plan Industrializador, ¿sí? O Plan Siderúrgico, que es la idea de generar desde las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular una serie de industrias destinadas a la producción de acero, de hierro y acero. Entre otros materiales, ¿no? Porque también hay fabricación de pólvora, ¿sí? También hay fabricación ¿sí? de todos esos elementos que se llaman estratégicos, ¿sí? Entonces las Fuerzas Armadas tienen un plan de industrialización para asegurarse, a los fines militares, asegurarse la provisión de materiales estratégicos, petróleo, carbón, hierro,
¿sí? Algunos de esos materiales estratégicos. Bueno, en la parte del hierro, Manuel Nicolás Sabio presenta el plan siderúrgico, que va a dar origen a varias empresas en diferentes puntos del país. Una de esas empresas, exacto, una de esas empresas va a dar origen a lo que hay en Jujuy y en Palpalá fue y es todavía Altos Hornos Zapla. Altos Hornos Zapla es parte de ese plan siderúrgico que genera Manuel Nicolás Sabio y que encuentra en Jujuy, y en Jujuy, en las serranías del Zapla, la mina que le va a proveer el mineral de hierro. Y ese mineral de hierro se va a procesar en una fábrica, que es la fábrica que se instala en Palpalá, que es la fábrica Altos Hornos Zapla. O sea que ese ejemplo se inscribe en este plan siderúrgico, que a su vez se inscribe en este plan de industrialización militar que desarrolla o impulsa Manuel Nicolás Sabio. También en la década sobre todo en la década del 40, a partir de 1900, porque la Dirección General de Fabricaciones Militares se crea en 1941, ¿sí? Y en el 43 se crea Alto Hornos Zapla. Así que ahí están las fechas ahí bien pegaditas. Fíjense la fecha, 41-43, Segunda Guerra Mundial a pleno. Entonces las Fuerzas Armadas Argentinas están pensando, hay una guerra en el mundo, hay que proveerse y asegurarse de material estratégico. Exacto. Entonces hay militares acá en Argentina que están pensando en eso, de que es necesario que las Fuerzas Armadas tengan sus propias industrias que le garanticen la provisión de material militar por el contexto de la guerra. Bueno, en ese marco se da origen a estas fábricas que mencionamos. Bien, hasta ahí llegamos hoy. Gracias por la atención, por la presencia, por la conexión. Nos estamos viendo el día miércoles entonces con el profe Jerez, que viene a dar una clase especial sobre peronismo. Hasta la próxima. Sí, no le dijimos un cambio, porque la profe Villacorta tiene otras actividades, entonces alternamos, viene el profe Jerez y después sí viene la profe Villacorta la siguiente semana. Sí, sí, ahí tuvimos que hacer. Para el miércoles capaz que tengo. El jueves yo creo. Sí, el jueves. Se nota. ¿Usted lo mandó pública? Sí, por el aula, por el aula virtual. O si lo hacemos por el grupo de Facebook, vamos a poner con una libreta. Ah, sí. Sí, para ahí, para ahí.